Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Jason Restrepo Vera, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAM. A continuación, comparto mi documento de identidad. Por motivos de seguridad, no muestro mi cédula. A continuación, voy a dar explicación a cada uno de los ítems solicitados en la guía de actividades para la explicación de este video. Me voy de una vez al simulador Tinkercad, como me lo pide allá. Entonces, bueno, acá tenemos una resistencia de 10K. Cuando hablamos de 10K, estamos hablando de 10.000 amperios. ¿Qué más tenemos? Tenemos un protoboard, tenemos un multímetro y tenemos una fuente de alimentación que nos pide la guía de actividades. La guía de actividades nos pide que para esta resistencia tengamos 10K, o sea, 10.000 ohmios. Para este multímetro lo tengamos en amperaje y para el voltaje o la fuente de alimentación nos piden que este voltaje lo tenemos que subir o ir subiendo de 3.5 a 5 voltios y tomar unos datos para ver cómo se comporta esta medición durante su proceso hasta llegar a 5. Entonces vamos a simular un poquito acá. Tenemos este 3 no vale, entonces pongamos un 3.8, teníamos 308 voltios, entonces tenemos que decir que tenemos 380 microamperios. Yo creo que es muy importante resaltar esto acá, que estos microamperios tenemos que llevarlos a miliamperios, según me lo pide como tal el documento. Estos microamperios tenemos que llevarlos a miliamperios por unas fórmulas que a continuación las voy a explicar. Entonces, a medida que vamos subiendo, ya tenemos 3,9 de voltaje y tenemos 390 microamperios. Entonces, si lo subimos a 4,5, 4.5, tendríamos 450 microamperios. Y si lo subimos al último, que sería 5 voltios, tenemos 500 microamperios. Entonces, por esta parte es muy fácil, pero vamos a dar explicación en la guía de actividades cómo realicé cada uno de los ejercicios. Entonces, acá tenemos todo. Vamos a coger un poquito el lápiz. Entonces, acá tenemos un voltaje, ¿verdad? Es lo que nos pide la guía de actividades. Tenemos 3,5. Entonces, a medida que aumenta, tenemos que llevarlo hasta 5 voltios, que está acá. Entonces, tenemos que hacer las siguientes ecuaciones. Entonces, para resolver esto, tenemos que hacer lo siguiente. Cogemos estos 3,5 de acá, que sería el voltaje, y estos 10K, que serían 10.000 o 10.000 ohmios. Entonces, 3,5 dividido 10.000 ohmios nos da 350 microamperios. Estos 350 microamperios nos dice que los tenemos que pasar aquí a mil amperios. La corriente tiene que caer en 1.000 amperios. ¿Cómo se hace para que lleguemos a esto? Desde la calculadora científica, no la tengo en estos momentos porque hace días hice los ejercicios. Estos 350 microamperios, perdón, después de que los tengamos calculados, le damos Shift NG y automáticamente nos arroja 0.35 microamperios. Repito en este último ejercicio, supongamos en este 4. Yo creo que acá me equivoqué. Tengo que convertirlo a 4. Entonces tenemos 3,9 de voltaje por 10K, que serían 10.000 ohmios. Entonces 3,9 dividido 10.000 nos da 350. 350 qué. Acá todavía tengo un error. Tengo que corregir esto. Entonces para que no nos perdamos mucho o no perdamos tanto tiempo, seguida los corrijo. Entonces volvamos a dar la explicación. Tenemos 4,1 voltios por 10K que serían 10.000 ohmios. Entonces 4 dividido 10, 10.000 nos debe dar 410 microamperios. Entonces nos quedaría 410 microamperios. Entonces le damos Shift NG a la calculadora científica. Automáticamente nos va a arrojar 0.41 mil amperios. Ahí ya estaríamos convertidos a mil amperios, 0.41 mil amperios, que éramos lo que notábamos allá. Vámonos acá. Entonces, supongamos que la vamos a subir a 4.1. Entonces, mire que tenemos 410 microamperios, que es lo que yo quiero como mostrar acá. 410 microamperios, pero hay que pasar a 1000 amperios, entonces quedaría 0,41 microamperios, entonces quiere decir que está bueno. Bueno, entonces para esta otra parte creo que también es muy fundamental el cálculo de la resistencia que debemos hacer. Tenemos 3,5 voltios, normal, pasamos 3,5 voltios acá. Este 0.35 serían
los 1000 amperios de esta parte. 1000 amperios. Estos 1000 amperios lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Bueno, cuando hablamos de este 10 a la menos 3, nos estamos refiriendo a los 1000 amperios. Cuando aparece menos 3 es 1000 amperios. Si nos aparecieron menos 6 sería microamperios. Entonces yo creo que es como fundamental tener esto. Después de hacer toda esta fórmula, nos quedarían 10 ohms. Vuelvo y repito. Tenemos 3,8 de voltaje. Tenemos 0,38 microamperios, que serían los de acá, 1000 amperios, perdón. Y tenemos 10,3, 10 a la menos 3, que sería, vuelvo y repito, cuando aparece un menos 3 serían 1000 amperios, pero cuando aparece un menos 6 acá serían microamperios. Entonces es como muy importante recordar eso porque vamos a seguir haciendo otros ejercicios. Después de realizar esto me piden una gráfica. Entonces vamos a irnos de una vez a Word. Tengo la gráfica, yo ya había pasado los datos. Entonces, ¿qué tenemos? La suma del voltaje desde 3,5 a 5 voltios. Y por este lado tenemos la corriente, que iría aumentando a medida que aumenta el voltaje. Entonces tenemos de 0,35, 3,5 de voltaje y corriente 0,35. Supongamos acá tenemos 4,7 de voltaje y tenemos 4,7 de corriente, 5 de voltaje y 5,0 de corriente. Entonces ya vámonos a la gráfica, la voy a obligar a explicar lo más posible que pueda. Entonces por esta parte tenemos el voltaje 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6, eso se hace automáticamente un 6 ahí. Eso sería el voltaje, pero recuerde que en la guía de actividad nos piden desde el 3 hasta el 5, no hay ningún problema. Entonces acá tenemos la corriente 0,35, 0,36, 0,39, que sería este. Entonces a medida que el voltaje aumenta, la corriente también. Entonces, si supongamos, tenemos un voltaje de 4, 4,6, entonces más o menos por acá. Entonces, mire que si nos venimos un poquito hasta aquí, tendríamos ese 4,6 subiendo. Y hasta el último, que sería el 5, teníamos 0,50 de corriente. El voltaje aumenta, la corriente aumenta. Entonces, como muy fácil la gráfica. Aquí tenemos la línea de tendencia que nos va mostrando como el aumento, la subida del voltaje y cómo se comporta la corriente también. Después de este lado estamos bien. También me pedían una breve presentación que voy a mostrar a continuación. Yo le hice en Canva de física electrónica. Vamos a hacer la presentación de una vez. Entonces, tenemos tarea 0, actividad reconocimiento de concepto básico de física electrónica. Tenemos mi nombre, Edson Restrepo, física electrónica, el grupo 14459, el nombre del tutor que sería Elvis Rodríguez, y pues ya como los demás datos de la universidad. Entonces, en el índice vamos a ver qué es definición de voltaje y cómo se puede medir, definición de corriente y cómo se puede medir. Tenemos que el voltaje es la capacidad de un sistema eléctrico de potencia para mantener voltajes aceptables en todas las barras del sistema a partir de una condición inicial de operación dada. En términos matemáticos, un sistema es aceptable en voltajes si la estabilidad B menos Q es positiva para cada barra, sin, si incrementos o decrementos de Q ocasionan también incrementos o decrementos de V respectivamente. Y si es inestable, si la sensibilidad B, V menos Q es negativa al menos en una barra del sistema 10,11. Aquí tenemos cómo se puede medir el voltaje. Actualmente el voltaje eléctrico de tensión eléctrica se mide a través de un dispositivo de herramienta de medición conocido como voltímetro, perdón. La unidad de medida establecida para identificar el voltaje de un sistema eléctrico es el voltio, V. Definición de corriente. Se entiende por corriente eléctrica un fenómeno físico, desplazamiento o flujo de una carga eléctrica, generalmente de electrones, por medio de un material conductor para que haya corriente eléctrica. Los electrones que están más alejados del núcleo del átomo de un determinado material tienen que desligarse y circular de forma libre a través de un conductor, perdón, está un poco, a través de un conductor en un circuito eléctrico. Entonces vamos para este también lo voy a presentar. Entonces, ¿cómo se puede medir la corriente? Para medir la corriente eléctrica necesitarán usar un instrumento como un multímetro digital. La funcionalidad varía según el producto, pero los multímetros digitales pueden realizar una variedad de mediciones que incluyen no solo la corriente, sino que también el voltaje y la resistencia. Acá tenemos
ya los contenidos